líderes religiosos enfrentando arrestos y vigilancia. En India, el nacionalismo hindú ha llevado a un aumento Un saludo a cada uno de ustedes, amigos, vecinos, paisanos, compañeros de vida de este tiempo especial en el cual estamos viviendo. El quien les habla es el pastor Aristóteles Melgarejo y quiero llegar con algo que realmente interesa al pueblo de Dios en este tiempo. ¿Qué hacer en estas circunstancias donde todo es inseguridad? No hay nada que pueda decirnos que mañana va a suceder esto, lo he planeado de esta manera y va a funcionar, porque todo es cambiante, los proyectos, las leyes son fugaces y creo que necesitamos buscar un asidero para nuestra vida personal, familiar y, por qué no decirles, para nuestra sociedad. Un asidero seguro donde podamos anclar nuestras vidas. Por eso, este proyecto que estoy iniciando se llama Resistencia y Rescate. Estamos viviendo pues un tiempo donde necesitamos como pueblo, no solamente el pueblo cristiano, cualquier persona que tiene deseos de ser un elemento de cambio, un elemento de transformación de esta sociedad, está preocupado y buscando los recursos para poder ser un granito de arena en este inmenso mar que pueda hacer de que seamos de ayuda, seamos elementos en los cuales podemos dar no solamente palabras, sino ejemplos sólidos de cambio y transformación. Como hijos de Dios, no podemos evadir las escrituras sagradas. Como hijos de Dios, que creemos que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que recurrir a esa fuente de sabiduría, a esa fuente donde una nación, desde que se formó, ha sido el foco de exterminio, el foco de desaparecerlo del mapa en todas las épocas de la historia de la humanidad. Estoy hablando del pueblo de Israel. Si alguien quiere saber de los milagros más grandes, le invito a que pueda estudiar la historia de Israel. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer en este tiempo? Para ser un elemento de cambio, primero tenemos que cambiar nosotros. No esperemos el cambio de afuera hacia adentro, el cambio se realiza de adentro hacia afuera. Lo primero que, como hijos de Dios, como pueblo que teme a Dios, necesitamos tener una estructura, un puente en el cual podamos nosotros transitar de manera segura. Primero, para transitar ese puente, lo primero que tiene que hacer uno es arrepentirse de sus pecados y luego caminar en santidad. Creo que las escrituras sagradas, la palabra de Dios, la Biblia, nos da un montón de ejemplos para poder asegurarnos que para entrar al reino de Dios, el primer paso es el arrepentimiento de nuestros pecados. Y podemos leer Mateo capítulo 3, verso 2, y el siguiente capítulo, Mateo 4, verso 17, dicen lo mismo. En el capítulo 3 de Mateo, Juan empieza su ministerio diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús en el capítulo 4, verso 17, dice lo mismo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. La puerta para el reino de Dios es el arrepentimiento de nuestros pecados. Muchas de nuestras iglesias están llenándose de personas que quieren cambio, que quieren poder, que quieren prosperidad, sanidad, pero no han entrado por la puerta. Han sido convencidos de asistir a una iglesia. Mala noticia para ustedes. No es
cuestión de entrar a una iglesia. La razón de la existencia de la iglesia es que la iglesia es la puerta para el reino de los cielos. Pero en esa puerta hay un letrero inmenso que dice: arrepiéntete de tus pecados. Cuando uno hace eso, prácticamente la Biblia nos llama que ese es el nuevo nacimiento. De ahí en adelante, tenemos que caminar en santidad. Yo sé que no es fácil, es un proceso, a veces es un milagro que de un momento a otro caminamos en santidad, vivimos en santidad. Quiero recordarles que 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, nos dice exactamente nuestras luchas y cómo podemos triunfar. Miren lo que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Lo primero, reconocer que hay cuando uno viene de un mundo donde no se crea en Dios, no se crea en Cristo, y entra a través del arrepentimiento, uno tiene que reconocer que viene contaminado. Su mente, su forma de hablar, su forma de actuar, y eso Pablo lo llama contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, una vez que nos arrepentimos, recibimos a Cristo, empezamos el inicio de nuestro peregrinaje en santidad. ¿Qué más? Vivir en oración, estudio y meditación de la palabra de Dios. Después del nuevo nacimiento, iniciamos una relación de diálogo, de conversación, de acercamiento a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Empezamos a aprender a hablar, empezamos a cuestionar a Dios, el por qué, el cómo, cuándo. Es decir, hay tantas preguntas que hacerle a Dios, y Él, de forma paciente, contesta todas nuestras preguntas. Y a eso se le llama la oración, dialogar con Dios, hablar con Dios. Y Él te responde a través de su palabra. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar un mandato que diga: lean la Biblia, lean mis mandamientos. No dice, no vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es: medita en mis mandamientos, día y noche. El Señor Jesús, en el capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué es escudriñar? Tiene que ver mucho con investigar, profundizar, conocer la Biblia, estudiarla profundamente. Cuando hacemos eso, nuestras convicciones, nuestra vida que se inicia en esta vida nueva, va a encontrar recursos sólidos, porque Dios es quien nos va a contestar a nuestras preguntas. Tercero, tenemos que tener discernimiento y vigilancia espiritual. Cuando se habla de discernimiento, estamos pensando que por arte de magia va a entrar a nuestra mente, a nuestros pensamientos, que alguien está mal, alguien está erróneo. No, no es así. Hay una forma donde el discípulo amado Juan escribe en 1 de Juan capítulo 4 verso 1, nos dice qué debemos de hacer para discernir. Dice el texto: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es discernir? Discernir tiene que ver con examinar, ver la diferencia, dudar para conocer y entender, luego para distinguir si lo que estamos creyendo es cierto o no es cierto, y luego para juzgar. Aquí Juan nos da el secreto de cómo discernir, probando a los espíritus. Es decir, preguntando, investigando a cada predicador, cada pastor, cada profeta, cada apóstol, cada evangelista, cada maestro. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y luego, cuando ya sabemos cómo probar, cómo discernir los espíritus, entonces ser vigilantes sobre toda doctrina. Vigilar. Hay una iglesia que Pablo se admira de esta congregación. Y Lucas lo escribe en el libro de Hechos capítulo 17, verso 11. Miren lo que hacía esta iglesia para vigilar si ellos estaban creyendo lo que Pablo, Silas y Timoteo enseñaban. El texto de Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de la iglesia en Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así. Iglesia de este tiempo, imitemos a la iglesia de Berea, escudriñemos. Luego de esto, de escudriñar, recién podemos nosotros realmente vigilar, saber quién realmente está hablando correctamente o no. Vigilar, investigar, examinar cada predicación. Y eso es lo menos que se hace en este tiempo. Cuando estamos en ese proceso, nuestro crecimiento espiritual nos va a llevar a amarnos los unos a los otros, y a eso nos conlleva hacia la unidad, y el mundo está esperando el amor que debe existir en una congregación, en una iglesia, que se proyecta a través de la unidad, y la gente que no conoce de Cristo va a preguntar, va a venir, ¿cómo es posible que ustedes vivan de esa manera? Juan capítulo 13, versos 34 al 35, Jesús nos dice lo que iba a suceder si nos amáramos los unos a los otros. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tremendo mensaje. Dice que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Qué podemos decir nosotros en este tiempo? Apóstol contra apóstol, profeta contra profeta, pastor contra pastor, entre iglesias. Realmente ahí no está el Señor. Aunque hablen de unciones, aunque hablan de profecías, son unciones extrañas. Fuego extraño en ese altar. El amor genuino de la iglesia se manifiesta a través de la unidad de los hermanos. Realmente eso impacta al mundo donde no existe ese tipo de amor ni ese tipo de unidad. Finalmente, podemos hablar qué hacemos sabiendo todo este proceso de arrepentirnos, tener un nuevo nacimiento, vivir en santidad, creciendo, investigando, orando, teniendo discernimiento, luego vigilar los mensajes de la gente, luego vivir en amor, en unidad, para que el mundo crea que somos discípulos realmente de Jesús. Todo eso se concreta en una acción continua que debe de haber en cada hijo de Dios. Evangelizar, dar testimonio. ¡Cómo! ¡Qué vergüenza! Tener que ir con la Biblia y decirlo, como en muchas ciudades, calles, a veces se ponen personas con buena intención. Pero la mejor forma de cómo usted puede predicar es sirviendo a los más necesitados. Que tu evangelio personal se cristaliza en el servicio a los más necesitados. También hablar, también compartir su fe. Eso es bueno. Jesús vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Cómo lo hizo? Sanando, liberando, dándoles de comer, multiplicando los panes y los peces, resucitando, dando las buenas nuevas a través de acciones. Evangelizar es hablar de las buenas nuevas. Dar testimonio es servir a los más necesitados. Mateo nos puede despedir de este momento de reflexión con el capítulo 25, verso 31 hasta el versículo 42, que nos habla qué hacer. Usted va a encontrar la historia del juicio a las naciones, donde habrá el Señor dividirá a toda la humanidad en dos grupos: a los de la izquierda, que no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, que sirvieran a los más necesitados, y al de la derecha les dijo: buen siervo, ustedes hicieron lo que yo les pedí. ¿Qué les pidió? Les pidió vestir a los desnudos, dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, visitar a los enfermos, a los que están en la cárcel. Y esa es la forma de cómo uno puede evangelizar, dar testimonio, es decir, que nuestra predicación debe tener acción. Por tanto, amados, esto es su programa Resistir y Rescatar. Un abrazo a cada uno de ustedes.